El inicio del periodo Manderon coincide con el comienzo del conflicto conocido como los 100 años de oscuridad o la oscuridad de los 100 años. El segundo gran cisma Jedi había resultado en una guerra abierta entre Jedis. Por un lado estaban aquellos que permanecían fieles a los dogmas de la Orden, por otro los Jedi oscuros partidarios del uso de la alquimia y el lado oscuro. El conflicto entre estos dos bandos se extendería a lo largo de 100 años, conocidos como los 100 años de oscuridad. Alrededor de esta época los Taungs se asentaron en el planeta Mandalore. Los Taungs habían sido expulsados de Coruscant por los primitivos humanos 193.000 años atrás, y desde entonces habían estado viviendo en el planeta Ron. Bajo el mando de su líder Mandalore el I, emigraron a un nuevo planeta, al que llamaron en honor a su líder. Los 100 años de oscuridad llegaban a su fin. Los Jedi oscuros habían creado ejércitos de monstruos mediante la alquimia, pero estaban siendo derrotados por los Jedi. Fueron acorralados en el planeta Corvus, donde lucharon su última batalla. Tras el sangriento combate, los Jedi se alzaron victoriosos. Solo quedaron 12 Jedi oscuros, entre los que se encontraban importantes figuras como Ahun Tapal, Soxan, Remulus Dreipa, Karnes Moore y Sorsus Thin. La República exigió que los Jedi oscuros supervivientes fuesen ejecutados públicamente, pero la Orden Jedi se negó. La Orden todavía confiaba en la redención de los Jedi caídos, y decidió exiliarlos a las regiones desconocidas. Así, los exiliados, como se los conoció a partir de entonces, fueron enviados fuera del espacio de la República en naves desarmadas con la esperanza de que recapacitasen sobre sus acciones. Los exiliados vagaron por el espacio desconocido y llegaron a un planeta llamado Corriban. Allí se encontraron a una especie de piel rojiza, los Sith. Los Sith tenían una sociedad mucho más primitiva que la República, pero dominaban el lado oscuro y podían usar magia y hechicería. Los exiliados quedaron asombrados por el poder oscuro que emanaba de la cultura Sith, y decidieron aprender todo lo posible. Se ganaron la confianza del rey Sith, Hakabram Graus, y lo asesinaron. Ahun Tapal, líder de los exiliados, se nombró Gen Ari, señor oscuro de los Sith. Los exiliados se colocaron en la cima de la sociedad Sith, una sociedad ya de por sí piramidal, dividida en clases y sustentada por el trabajo esclavo. Ahora los exiliados tenían vía libre para proseguir con sus investigaciones del lado oscuro y sus maquinaciones. Con el tiempo el término Sith acabó englobando tanto a los Sith pura sangre como a sus nuevos señores, que acabarían mezclándose y formando una sola especie. No todos los exiliados estaban contentos con su situación actual. Menos de un año después de su llegada a Corriban, el barón Dreipa partió del espacio Sith junto a algunos exiliados y un ejército Sith para vengarse de la República. Sin embargo, nada más salir del espacio Sith fueron detectados por una flota de la República. Tras una persecución, la nave de Dreipa acabó por estrellarse en el planeta Kesh. Ahora la República sabía que los exiliados seguían vivos y que se habían asentado en algún lugar del espacio desconocido. Los 100 años de oscuridad son el primer registro que se tiene del uso de sables láser. Anteriormente se usaban espadas de filo mejoradas con el poder de la fuerza. Estos primeros sables necesitaban estar conectados a una fuente de energía externa, que normalmente se llevaba en la cintura. Esto hacía que su uso fuese aparatoso al restringir mucho el movimiento. Sería Karnes Moore, uno de los exiliados, quien tiempo después de descubrir a los Sith mejorase el diseño al incluir la fuente de energía en la empuñadura del sable. Sin embargo, los señores Sith siguieron prefiriendo el uso de armas de filo mejoradas con poderosa magia Sith. Ajenos a este descubrimiento, los Jedi seguirían usando sables de batería externa durante mucho tiempo. Casi 2 milenios después de la llegada de los exiliados, el Imperio Sith se encontraba en su edad dorada. Desde su capital en Ziost, los Sith dominaban cerca de 120 mundos, muchos de ellos fuera de la caldera Estigia. Esta edad dorada coincidía con el reinado de Marka Ragnos como señor oscuro de los Sith. En esta época nació Tenebrae. El chico era hijo ilegítimo de Lord Dramat, gobernante del planeta Medrias. Tenebrae tenía un poder extraordinario, y con solo 10 años mató a Lord Dramat y comenzó a conquistar su planeta. Tras 3 años de conquista, en el 5100 antes de la batalla de Yavin, todo Medrias estaba bajo su poder. Viajó a Ziost, donde Marka Ragnos reconoció su poder y lo nombró señor de los Sith, bajo el nombre de Lord Vitiate. También le otorgó el control de su planeta Medrias, que renombraría como Natema. Durante todo este tiempo la República había olvidado a los exiliados y a los Sith, que se habían convertido en una leyenda, un cuento con el que dar miedo a los niños desobedientes. En el sistema Koros, en el núcleo galáctico, la emperatriz Theta ascendió al trono en Koros Mayor. El sistema Koros era importante debido a sus minas de carbonita, pero la mayoría de estas estaban en manos de piratas y contrabandistas. En el 5010 antes de la batalla de Yavin, la emperatriz Theta comenzó las guerras de unificación del sistema Koros para traer el orden y la paz a todos los planetas del sistema.
Para esta tarea contaba con la ayuda de la República y de dos caballeros Jedi, Odan-Urr y Nemith Nadil. Las guerras de unificación del sistema Koros terminaron en el 5000 antes de la batalla de Yavin. Tras el fin de la guerra, los hermanos Daragon se vieron obligados a huir del sistema. Los padres de Gav y Yori habían muerto durante la guerra intentando llevar suministros a las tropas de la emperatriz. Sin ingresos y acosados por las deudas, los hermanos Daragon intentaron descubrir una nueva ruta hiperespacial que los hiciera ricos. Decidieron hacer un salto a ciegas al hiperespacio, y guiados por la fuerza, por el destino o por el puro azar, acabaron en Corriban. Los Daragon pensaron que se harían ricos al haber descubierto un nuevo planeta que además estaba habitado, nada más lejos de la realidad. Corriban era un mundo Dumba, y en su superficie se estaba llevando a cabo un funeral. Marka Ragnos, señor oscuro de los Sith, había muerto, y sus restos serían enterrados en una majestuosa tumba en el Valle de los Señores Oscuros, junto a otros poderosos Sith de antaño. Señores Sith de todas partes del Imperio habían acudido al funeral, incluidos los dos aspirantes a Señor Oscuro, Naga Sadow y Ludo Kress. Naga Sadow tenía grandes aspiraciones y deseaba expandir el Imperio e incluso llegar a dominar la galaxia. Ludo Kress, sin embargo, deseaba mantener las conquistas del Imperio a toda costa y defenderlo de cualquier posible amenaza. Los dos Sith acabaron enfrentándose en un duelo, que se vio interrumpido con la llegada de los Daragon. Gav y Yori fueron tomados por espías de una fuerza invasora y fueron encarcelados. Sadow vio la llegada de estos extranjeros como una oportunidad y puso en marcha su plan. Liberó a los Daragon y dejó pruebas que hicieron creer a los señores Sith que los prisioneros habían escapado y un ataque de la República al Imperio Sith era inminente. Ahora mucho más favorables a las ideas expansionistas de Sadow, los demás Sith lo eligieron como Señor Oscuro. Después de liberar a los Daragon, Sadow los había separado en dos fortalezas idénticas en la luna de Kar Delva. Allí intentó influenciar a los hermanos e incluso tomó a Gav como aprendiz. Ludo Kress descubrió que había sido Sadow quien había liberado a los prisioneros y atacó una de las fortalezas de Sadow. Era la fortaleza en la que se encontraba Yori. En mitad del ataque, Sadow hizo creer a Yori que la derrota era inminente y la convenció de que la mejor opción era que ella escapase de vuelta a la República. Lo que Yori no sabía era que Sadow había colocado un rastreador en su nave. Tras la marcha de Yori, Sadow desplegó a sus fuerzas y derrotó a Kress, que murió al explotar su nave. Ahora sin oposición, Naga Sadow reunió a todo su ejército y se lanzó en busca de la República siguiendo el rastro de Yori. Así comenzó la gran guerra hiperespacial. Sadow estableció su puesto de mando en la gigante roja Primus Golus, donde permaneció dentro de su esfera de meditación. El ejército de Naga Sadow era demasiado pequeño para enfrentarse a toda la República, así que tendría que usar ataques relámpago contra planetas clave. Además, Naga Sadow usaría la magia Sith para influir en la mente de los soldados de la República y crear visiones que aumentarían el tamaño de su ejército. Los ejércitos de Sadow comenzaron su ataque a la República. Gav Daragon se encontraba al mando del ataque sobre Koros Mayor, mientras que otros lugartenientes de Sadow continuaron avanzando y atacando diferentes planetas hasta llegar a Coruscant. El Jedi Odan-Urr, que en aquel momento servía a la Emperatriz Zeta, había tenido visiones de la amenaza Sith, así que los mundos del sistema Koros estaban preparados para el ataque, pero Coruscant fue tomado por sorpresa. Los Sith desplegaron un ejército enorme contra el que poco podían hacer los defensores de la República. Mientras la batalla continuaba en Koros Mayor, Gav Daragon bajó al planeta con la esperanza de encontrar a su hermana. Cuando se dio cuenta de la destrucción que él mismo había causado a su planeta natal, dejó a sus tropas y fue al encuentro de Sadow. Gav atacó la esfera de meditación de Sadow, esperando distraerlo. Efectivamente, este perdió la concentración y todo el engaño se vino abajo. La mayor parte del ejército Sith eran ilusiones creadas mediante hechicería. Desconcertados, los Sith estaban en desventaja y fueron rápidamente derrotados. Naga Sadow engañó a Gav para que fuese a su esfera de meditación a hablar con él. Lo dejó encerrado en la esfera y huyó. En ese momento llegaron las fuerzas de la República. En un intento desesperado por escapar, Sadow usó sus poderes para que la estrella entrase en erupción y escapó al Imperio Sith para recomponer sus fuerzas. La flota de la República escapó a tiempo, pero Gav, dentro de la esfera de batalla inutilizada, murió por la explosión de la estrella. Antes de morir, Gav envió a la flota de la República las coordenadas con la localización del espacio Sith. Sadow regresó al espacio Sith solo para encontrarse una sorpresa. Ludo Kress había sobrevivido y había reunido a sus fuerzas restantes mientras Sadow estaba ausente. Aún así, Sadow logró vencer a las fuerzas de Kress. Cuando el combate entre los Sith acabó, llegó la flota de la República, que venía persiguiendo a Sadow. En inferioridad numérica, Sadow usó sus propias naves como escudo, y usando su magia Sith, hizo creer a la República que su nave había sido destruida. A bordo de su única nave restante, Sadow saltó al hiperespacio y se refugió en la cuarta luna del planeta Yavin, donde ordenó a sus guerreros Masashi que construyeran un enorme templo. Poco después del fin de la guerra, el Canciller Supremo ordenó la invasión de la caldera Estigia para destruir todo rastro del Imperio Sith.
Algunos señores Sith lograron huir a mundos como Thule o Byun. Lord Vidyate, que había permanecido al margen de las luchas de poder del Imperio mientras se concentraba en sus estudios, realizó un ritual oscuro en Natema en el que absorbió la vida de todos los presentes en el planeta, adquiriendo un poder inimaginable y la inmortalidad. Reunió a los restos del Imperio Sith y huyó de la represión de la República. Después de 20 años de viaje en las regiones desconocidas, Vidyate y los Sith llegaron a Dromund Kaas en el 4980 antes de la batalla de Yavin. Las consecuencias de la Gran Guerra Hiperespacial marcarían el rumbo de la galaxia durante los próximos miles de años. Pese a que el Imperio Sith fue destruido y los Sith fueron perseguidos y exterminados en la Caldera Estigia, su legado permaneció. Vidyate, al igual que otros señores Sith, consiguió huir, por lo que la amenaza Sith continuó existiendo en secreto. Además, pese a que la invasión de la Caldera Estigia acabó con la presencia Sith en la zona, las tumbas, templos, fortalezas y, más importante aún, la magia oscura y los fantasmas y espíritus de los antiguos señores de los Sith permanecieron intactos, esperando a ser despertados de nuevo. Tras la guerra, el sistema Koros fue renombrado Sistema Emperatriz Theta, en honor a la emperatriz del mismo nombre que defendió el sistema frente a los Sith. De igual manera, el principal planeta del sistema, Koros Mayor, a veces llamado Thinagar, el nombre de la ciudad que ocupaba la mayor parte del planeta, fue llamado Emperatriz Theta. La ruta hiperespacial descubierta por los hermanos Daragon, que unía el sistema Emperatriz Theta con Corriban y el espacio Sith, fue llamado Sendero Daragon. Lo sorprendente es que los Daragon realizaron este recorrido de un solo salto, sin interrupciones, de Koros Mayor o Thinagar a Corriban, siendo el salto a ciegas al hiperespacio más largo que haya tenido éxito. Odan Ur, el Jedi que había ayudado a la Emperatriz Theta a finalizar las guerras de unificación y que predijo la Gran Guerra Hiperespacial en sus visiones, creó en Ossus la Gran Biblioteca Jedi, donde durante sus largos años de vida guardó importantes documentos sobre la fuerza. Odan Ur también refinó el código Jedi hasta la versión más conocida del mismo. En Dromund Kaas, Vidyate, ahora conocido como el Emperador Sith y ascendido casi al nivel de un dios por su gente, comenzó la reconstrucción del Imperio Sith, oculto a los ojos de la República. Entre el 4800 y el 4775 antes de la batalla de Yavin, tuvieron lugar las masacres Gang. Alrededor de esta época, los neimoidianos descubrieron el Rill, un tipo de droga que se extraía de Rylot. Los porporites, una especie recién descubierta, se hicieron adictos al Rill, que les provocaba un frenesí homicida. La República intentó parar a los porporites, pero les fue imposible. Asustados por los efectos de su droga sobre los porporites, los neimoidianos contrataron mercenarios Gang para protegerse. Por desgracia, los Gang pensaron que la mejor forma de acabar con el problema era exterminar a los porporites. Tras esto, los Gang declararon la guerra a la República, que tuvo que construir droides de guerra Juggernaut para vencer a los Gang. Durante este conflicto se usaron por primera vez sables de luz modernos, que no necesitaban baterías externas como los usados durante la Gran Guerra Hiperespacial. Hacia el 4500 antes de la batalla de Yavin, la República hizo contacto con Kamino, descubriendo a los Kaminoanos y su habilidad en la clonación. Alrededor de esta época, exploradores de la República descubrieron los sistemas estelares que mucho más tarde formarían el sector corporativo. Poco antes del 4400 antes de la batalla de Yavin, llegó a Ossus para ser entrenado un joven llamado Freedon Nadd. El dominio de Nadd sobre la fuerza era asombroso, y sintió que sus maestros no reconocían su poder. Después de asesinar a su maestro, viajó hasta el corazón del antiguo Imperio Sith. Allí aprendió sobre el lado oscuro de la fuerza. No consiguió encontrar a ningún miembro de la especie Sith original, pero acabó encontrando Yavin 4, la luna en la que Naga Sadow se había escondido junto a sus Masashi. En su exilio, Sadow había ordenado construir templos y estructuras, y siguió practicando la alquimia. Convirtió a sus leales Masashi en abominaciones del lado oscuro. Tras un tiempo indeterminado, Sadow puso su cuerpo en animación suspendida, esperando que algo cambiara en la galaxia. Cuando Freedon Nadd llegó a Yavin 4 y entró en el gran templo, se encontró con el espíritu de Naga Sadow, que lo tomó como aprendiz y le enseñó las artes Sith. Cuando finalizó su entrenamiento, Nadd asesinó a Sadow y viajó al mundo de Onderon, donde se convirtió en rey usando el lado oscuro. Creó una dinastía basada en el uso de la magia Sith, y su propia tumba actuaría como foco de esa energía. En el 4250 antes de la batalla de Yavin ocurrió el tercer gran cisma Jedi en Coruscant. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, los Jedi oscuros fueron rápidamente derrotados. Durante esta época la República siguió expandiéndose y descubriendo nuevas regiones y planetas. En el 4166 antes de la batalla de Yavin, los Mon Calamari fueron descubiertos por la República al hacer contacto con sus naves cerca de Ruisto. También en esta época se introduciría el Bacta como sustancia médica, haciendo competencia al colto. Hacia el 4020 antes de la batalla de Yavin, la corporación Cerca descubrió Kashyyyk, planeta natal de los Wookiees, y se apoderaron de él, llamándolo Edean. 3 años después, en el 4017 antes de la batalla de Yavin, los cruzados mandalorianos atacaron el planeta Basilisk.
Después de asentarse en el planeta Mandalor alrededor del 7000 antes de la batalla de Yavin, los Taung habían tomado el nombre de Mandalorianos y habían comenzado una serie de cruzadas en busca de guerra y conquistas. Los defensores de Basilisk, apoyados por la República, tuvieron que tomar medidas extremas para expulsar a los Mandalorianos, que pese a ser derrotados consiguieron capturar gran cantidad de armas y equipamiento, entre los que se encontraban los terribles droides de guerra Basilisk. En el 4002 antes de la batalla de Yavin, Onderon haría contacto con la República, desencadenando el poder latente de los Sith. Anteriormente en el vídeo he señalado que Lord Vidyade tardó 20 años en encontrar Dromund Kaas tras exiliarse del espacio Sith. Hay a quien le puede sorprender que tardase esa cantidad de tiempo en encontrar Dromund Kaas, teniendo en cuenta que está muy cerca de Corriban. De hecho, está casi más cerca de Corriban que Ziost. El caso es que Vidyade huyó a las regiones desconocidas con lo que quedaba del Imperio Sith para evitar ser masacrados por la República y también para ganarse la confianza de los propios Sith, ya que al estar 20 años en las regiones desconocidas sin ninguna esperanza, al final acabaron teniendo mucha dependencia del propio Lord Vidyade. Así que cuando regresó al espacio Sith y se asentó en Dromund Kaas, que por la época del Imperio Sith original era una simple colonia y estaba prácticamente deshabitado, para cuando llegaron allí era su líder supremo y lo consideraban prácticamente un dios. Ese es el motivo por el que tardaron tanto tiempo en volver a asentarse. El objetivo de este proyecto es resumir la densa historia del universo de Star Wars en una serie de vídeos que la expliquen de una manera sencilla y entretenida. Si durante la visualización del vídeo te ha surgido alguna duda o quieres saber más sobre algún tema, escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en apoyar el proyecto dando like y suscribiéndote. También puedes seguirme en mis redes sociales para tener más información sobre cuándo subo vídeos.